Antes veía a un tipo espectacular y ya lo quería. Me eché a los que quise menos a uno. ¿Qué tal, mi gente bonita de YouTube? Bienvenidos a otro capítulo sabrosón de Tutoriales Gerberín, donde les traigo esas historias que no salen en los noticieros, pero que hacen temblar la mesa del café y ponen a vibrar los grupos de WhatsApp. Adicta a los hombres. Adicta. Hoy vamos a hablar de una mujer que ha vivido sin miedo, sin filtros y sin pedirle permiso a nadie, María Conchita Alonso. Eres mi sueño alcanzado, eres mi camino, Una artista que lo mismo brilló en los concursos de belleza, conquistó Hollywood, llenó escenarios con su música y también protagonizó los chismes más sabrosos de la farándula. No me importa si es pelo negro, si es güero, si es alto, si es bajo. Porque detrás de su éxito hay secretos, confesiones, romances prohibidos y hasta adicciones que casi la consumen. ¿Usted qué opina? ¿Será cierto que las mujeres bonitas consiguen todo lo que se proponen? Sí. Pero ojo, que ella misma ha salido a contarlo todo, sin pelos en la lengua. Lo que muchas veces muchos famosos quieren esconder. Porque yo no miento. Así que, agárrense, mis gerberines, porque lo que van a escuchar hoy es fuego puro, el lado oculto de María Conchita Alonso, la mujer que no solo cantó una noche de copas, una noche loca, sino que la vivió de principio a fin. La popular cantante de música pop, María Conchita Alonso, formada en Cienfuegos, Cuba, un 19 de junio de 1955, hoy ya con 70 años encima, sigue describiéndose a sí misma como una mujer de mucho fuego, de esas llamas que arden y que nadie puede apagar. ¿Cuántos hombres han pasado por la vida de María Conchita Alonso? Ay, no sé. Cuando apenas tenía 5 años, su familia decidió huir de la dictadura de Fidel Castro y se establecieron en Venezuela. Y mira que desde chiquita su belleza ya daba de qué hablar, todos sabían que esa niña tenía pinta de reina. No pasó mucho tiempo antes de que se lanzara a los concursos de belleza en los 70, ganando varios títulos hasta llegar a Miss Venezuela, donde quedó como primera finalista. Esa corona a medias le abrió las puertas para representar al país en Miss Mundo 1975 en Londres, donde volvió a destacar entre las finalistas. Al regresar de esa experiencia, María Conchita no se conformó. Se metió de lleno en el modelaje y pronto apareció en televisión como animadora en el programa Cuéntame ese chiste en 1977, hasta que poco a poco empezó a conseguir papeles de reparto en telenovelas. Pero como su ambición era más grande que cualquier pantalla chica, en 1982 tomó la decisión que cambiaría su vida, emigrar a Estados Unidos. Y más o menos al mismo tiempo empecé como cantante. Allá se dedicó a pulir su talento estudiando danza, actuación e inglés. And the assistant to the casting director of Paul Mazursky saw my picture and she goes, La apuesta le salió bien, porque no tardó en abrirse camino en Hollywood y codearse con figuras gigantes, actuó al lado de Robin Williams, Michael Keaton y Arnold Schwarzenegger. Nada mal para aquella chama que empezó soñando con coronas. A la par de su faceta como actriz, María Conchita no dejó atrás su verdadera pasión, la música. acaríciame, con manos locas enloquéceme. De la mano del productor Rudy La Scala, lanzó sus primeros discos, y vaya que supo cómo conectar con el público. Sus canciones se convirtieron en grandes éxitos y le abrieron las puertas de escenarios internacionales. Uno de esos momentos que marcaron su carrera fue cuando llegó nada más y nada menos que al Festival de Viña del Mar. Pero, ojo al dato, ahí se topó con una de las polémicas más sonadas de su trayectoria. Se dice que la orquesta del festival la saboteó, tocándole sus canciones a un tiempo tan rápido que apenas y podía respirar. No te pido perdón, aunque a veces te llore, perdone mil veces. Imagínate el estrés. Un escenario internacional, miles de ojos encima, y ella luchando contra un ritmo que parecía querer dejarla fuera de combate. La música iba a 100 por hora cuando debió de haber ido a 50 por hora. Las 3 canciones, así. Aún así, los éxitos de esa época la respaldaron, y su nombre quedó grabado en la memoria musical de toda una generación.
Tanto, que con los años terminó siendo convocada a esos conciertos de estrellas femeninas que hoy conocemos como grandiosas, donde sigue recordándole al público por qué fue, y sigue siendo, una llama difícil de apagar. Todo ese éxito en la música, todas esas películas en Hollywood y esos aplausos interminables sonaban fantásticos. Pero había una historia oculta que nadie se imaginaba que pasaba con ella. Claro, era otra época, no existían las redes sociales ni los paparazzi con cámara en mano a cada rato, en esos años las estrellas podían esconder muchas cosas. Pero para eso estamos nosotros, ¿a poco no, mi gente bonita? Muchos de los que en esa época compartían con María Conchita Alonso empezaron a notar lo que estaba ocurriendo, porque como dice el dicho, no hay crimen perfecto. Ella pensaba que podía llevarlo todo en silencio, pero las paredes siempre terminan hablando. Una de las anécdotas más fuertes que ella misma ha contado es la de aquel día en que terminó teniendo intimidad con un extra de una película en la que trabajaba. Un tipo común y corriente, totalmente desconocido para ella, pero no para él. Porque claro, ella ya era una figura reconocida. Según relata, cuando alguien la identificaba en estos encuentros, ella solía disimular y soltar excusas como, estoy aquí nada más tomando una copa. Pero este hombre nunca le dijo que la conocía. Se mostró indiferente, y esa aparente naturalidad la hizo confiarse. Lo llevó a un hotel y pensó que todo quedaría en el anonimato. Sin embargo, para sorpresa de ella, resultó que ese mismo sujeto era un extra en la película donde estaba trabajando. Y fue ahí donde estalló el problema, el rumor corrió como pólvora entre el equipo de producción. Incluso, la llamaron a la oficina para advertirle que uno de los extras había contado que ella salía por las noches en busca de amantes. María Conchita lo negó rotundamente, aseguró que aquel hombre había inventado calumnias y exigió que lo despidieran. Y aunque logró quitarlo de en medio, el rumor ya había quedado sembrado. Después de eso, varios hombres del set comenzaron a buscarla, algunos hasta atreviéndose a hacerle propuestas directas, como si todos quisieran tener la misma suerte que aquel extra. ¿Dónde firmo? Eso la hacía sentir mal, usada, expuesta. Y sobre todo, le hizo enfrentarse a una pregunta que la perseguiría durante años, ¿cómo salir de ese agujero en el que se encontraba metida? Porque por un lado, siempre se ha descrito como una mujer transparente, sin filtros. Pero, al mismo tiempo, sabía que no podía salir al mundo y declarar abiertamente, me encanta tener intimidad. A mí no me gusta, a mí me encanta. ¿La razón? Muy simple, tenía una madre, hermanos, una familia que se sentiría devastada al escuchar algo así en voz suya. Así que, de alguna manera, se vio obligada a negar públicamente aquello que en secreto la consumía, porque en esa época, amar libremente todavía era considerado un pecado social. Con el tiempo, fue comprendiendo que aquello no era realmente la necesidad de tener intimidad, sino un vacío más profundo que buscaba llenar. Era la niña dentro de ella la que clamaba por ser aceptada. Desde pequeña había cargado con el peso de los concursos de belleza, de la vanidad y del escrutinio constante. Ser juzgada, ser observada, ser obligada a lucir siempre como la más hermosa, la más deseada, no era opcional, era lo que se le había inculcado desde niña. Esa necesidad de escuchar que era la más bella y que todo hombre la deseaba la condujo a buscar desesperadamente la aprobación de cualquiera que se cruzara en su camino. ¡Hola! Cada mirada, cada encuentro, era una forma de validar su valor como mujer. Y sin darse cuenta, cada día se hundía más. Pero no solo en eso, también cayó en otras adicciones. La copa, esa vieja compañera de tantos que lidian con baja autoestima, apareció en su vida. Las salidas a bares, las noches interminables, el ruido que intentaba ahogar sus pensamientos, todo eso la llevó a empezar a empinar la botella. Y lo más fuerte es que no estaba sola en esa batalla. La cantante Yuri, en su momento, también confesó haber caído en un espiral parecido. Lo mío era, ese me gusta, me lo traen. Oye, pero es casado, y no capado, tráemelo. Relaciones sin protección, enfermedades que la hicieron acudir al médico y un olor putrefacto en su cuerpo que casi la destruye. ¿Por qué? Dije, ay doctor, no cabe duda que el jabón sí se gastó.
Ambas, aunque con historias diferentes, compartían la misma raíz, el vacío, la necesidad de aceptación y el precio altísimo de la fama. Así pasaban los días, y María Conchita sentía que ya no vivía, apenas sobrevivía. Un hombre aquí, otro allá, y un torbellino de emociones que poco a poco iba borrando su verdadera esencia. Y aquí queda la duda más intrigante de todas, mi gente bonita. ¿Era María Conchita Alonso dueña de sus decisiones, o prisionera de una niña interior que nunca dejó de buscar aprobación, al igual que Yuri? María Conchita siempre ha dicho que hasta su nombre fue motivo de polémica. Y no exagera. Resulta que Concepción se acorta a Concha en muchos países, pero en lugares como Argentina esa palabra tenía un significado vulgar y hasta prohibido. Tanto así, que allá le sugirieron cambiar su nombre artístico a simplemente María Alonso. Ella, fiel a su carácter, se negó rotundamente. Quería seguir siendo María Conchita Alonso, con todo y las controversias que eso pudiera traer. Y vaya que le funcionó. Como ella misma dijo, pues aprovechen mi nombre para despertar curiosidad entre la audiencia. Y sí que lo lograron, porque su nombre desató morbo, comentarios y fama. Pero lo verdaderamente llamativo es cómo comparaba su forma de vivir con la de su colega Yuri. Mientras Yuri confesaba ser más selectiva y hasta llegar a pagar por modelos con los que quería intimidad, María Conchita aplicaba lo que llamaba la democracia del amor, pobres o ricos, altos o bajos, todos con los mismos derechos. Ella misma bromeaba, ahora sí que agarraba parejo. Y ahí queda la gran incógnita que muchos todavía se preguntan. ¿Cómo es posible que María Conchita Alonso, después de darle tanto vuelo a la hilacha, nunca haya padecido una enfermedad grave, mientras que Yuri confesó que no pudo ser madre por un mal sexual? Y fíjense qué curioso, a pesar de todo lo que ha sucedido en su vida, María Conchita siempre ha dicho que tiene una suerte tremenda. Que hayan pasado, que cuantos hayan pasado, nunca en mi vida he estado con alguien a cambio de algo. ¿Por qué? Porque, según ella, nunca planeó nada. Todo le fue llegando de manera natural, casi como si la vida se lo pusiera en charola de plata. Ahora sí que, como dice mi tía Chuchis, María Conchita Alonso es una verdadera fanática de la democracia. Y lo ha demostrado siempre, por eso está en contra de dictadores como Chávez o Maduro. Para ella, la democracia no es un capricho, es un principio básico del ser humano que se debe defender a toda costa. Claro, los seres humanos debemos ser libres, y por eso a María Conchita le encanta vivir en Estados Unidos, donde asegura que puede ser ella misma sin pedirle permiso a nadie. Lo que quizás a muchos deje sorprendidos es que María Conchita no es una mujer distinta a sus canciones. Al contrario, ella es de esas artistas que viven lo que cantan. Su repertorio es el espejo de su verdadera personalidad. Cuando escuchamos Una noche de copas, una noche loca, todos nos imaginamos a una mujer que se deja llevar por el momento, y así ha sido ella, no planea nada, todo en su vida es espontáneo. Y cuando interpreta Acaríciame, se siente la necesidad de una mujer que anhela ser amada y consentida por un caballero. Lo impresionante es que esas canciones no son ficción, son la realidad de su vida, lo que las hace todavía más profundas y fascinantes. Porque, vamos a decirlo claro, nadie más que ella puede darle ese sentimiento a esas canciones, porque solo alguien que ha vivido intensamente puede interpretarlas con esa pasión. Y hoy, con 70 años a cuestas, ella misma asegura que el fuego sigue vivo. Dice que quiere encontrar un hombre de su edad, pero la persiguen jovencitos y no entiende por qué. Bueno, yo le podría decir, un hombre de 70 ya para que la busca, a menos que solo quiera invitarla a un cafecito. Pero seamos honestos, amigos. Yo a mis 48 años no me animo, mucho menos un viejito de 70. Nombre, capaz si se muere en el intento. María Conchita cuenta que su primer disco se llamó Love Maniac, y que era como un espejo de lo que ella era en ese entonces, una muchacha de apenas 20 años con una fuerza incontrolable, un verdadero huracán de pasiones. El hombre que se le ponía enfrente, se lo llevaba de corbata. Así de fácil. Ni doña Bárbara, ni la mismísima María Félix eran tan devoradoras de hombres como ella. Morenos, altos, bajitos, como fueran, a todos los acababa. Por eso, esa primera canción la interpretaba con una pasión que nadie más podía igualar. Y la neta,
hasta da miedo imaginarse eso. Nombre, era como para dejarte sin ir a trabajar una semana. Te dejaba en cama y ella seguía como si nada, fresca como una lechuga. Porque seamos sinceros, amigos, hay hombres que dicen yo sí le entro, pero ya lo dijo mi tía Chuchis, no es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar. Porque claro, los hombres también tenemos nuestro corazoncito y necesitamos sentirnos los meros meros. Pero cuando nos tratan como simples objetos, ahí sí que nos pega en el orgullo, y hasta nos sentimos tristes. Es que no hay derecho. Y ojo con esto, María Conchita no era como doña Florinda con el profesor Girafales, que le ofrecía una tacita de café toda modosita. No, señores. Ella era directa, de esas de a lo que te truje, chencha. Claro, había quienes se sacaban de onda y le decían, espérate, al menos dime cómo te llamas. Y según cuentan, ella respondía sin pestañear, ¿para qué quieres saber mi nombre si ya no me volverás a ver? Nombre, con razón los dejaba temblando y hasta con trauma existencial. Yo nada más les digo que después de escuchar esto, mi tía Chuchi se va a volver su fan número 1. Capaz y hasta se me aparece en todos los conciertos de las grandiosas, gritando a todo pulmón, María Conchita, eres mi ídola. Y claro, cuando hablamos de romances polémicos, no podía faltar el de María Conchita Alonso con Eric Rubin. Sí, así como lo oyen, el mismo Eric que hoy todos conocen por ser esposo de Andrea Legarreta. Ella misma lo confesó sin pudor, le gustaba ese muchacho de pelo largo, con modales educados y una vibra que la atrapó de inmediato. ¿Y saben qué? Si tuvieron una relación, aunque, según cuenta, fue algo ligero, sin compromisos ni planes a futuro. Cada quien sabía perfectamente lo que quería y por eso no pasó a más. Pero claro, en su momento el rumor causó ruido. Una mujer mayor con un hombre mucho más joven siempre ha dado de qué hablar, y más en el mundo del espectáculo. Y si a eso le sumamos que con los años él terminó casado con una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana, pues el escándalo estaba servido. María Conchita siempre ha sido clara, en su vida han pasado tantos hombres que ni siquiera podría contarlos. Pero entre todos, hay uno que ella misma considera el amor de su vida. Lo más curioso es que, según confesó, hasta la fecha todavía piensa en él. ¿El detalle? Ese hombre estaba casado. Sí, así como lo oyen. Y lo más impactante es que el propio sujeto fue sincero desde el principio, le dijo, soy casado, ¿le entras o no le entras? Y ella, sin pensarlo demasiado, aceptó. No era la primera vez que se encontraba en una situación así, pero con él la cosa fue diferente, era un músico muy conocido a nivel mundial. Tiempo después, María Conchita reconoció que no volvería a repetir una historia semejante, porque, palabras de ella, no me gustaría que me lo hicieran a mí. Sin embargo, también admite sin tapujos que ha puesto muchos cuernos. Ahí está la contradicción que la persigue, entre risas dice total, que lo hago, pero no lo hago. Y es que en su vida amorosa, las reglas nunca han sido claras. Lo suyo siempre fue un torbellino de pasiones, secretos y decisiones que ni ella misma termina de justificar. María Conchita insiste una y otra vez en que su vida nunca ha sido planificada, que todo se le ha dado de manera espontánea. Y eso también se refleja en su música. Un claro ejemplo es esa canción que todos conocemos, Una noche de copas, una noche loca. Hoy en día, ella misma dice en tono de broma que ya hasta parece canción de cuna, pero en su época fue un verdadero escándalo. ¿La razón? La letra hablaba sin rodeos de una mujer que le pone los cuernos al marido, y eso, en aquellos años, era tema prohibido. Imagínense, ella, cantándole al engaño con esa voz de fuego, mientras los críticos se llevaban las manos a la cabeza. Pero ojo, aunque esa canción la marcó, no es su favorita. Ella misma ha confesado que su preferida es Acaríciame, porque llegó justo en el momento en que la gente necesitaba algo distinto, algo bonito que los hiciera soñar, suspirar y sentir que el amor podía ser tierno además de pasional. Con esas dos piezas, María Conchita dejó claro que podía moverse entre lo prohibido y lo romántico, entre la rebeldía y la dulzura, siempre manteniendo a su público al filo de la emoción. Y aunque muchos hombres han pasado por su vida, las propuestas de matrimonio tampoco le han faltado.
María Conchita asegura que más de una vez le han pedido casarse a los 2 meses de relación, pero ella nunca lo ha tomado en serio. Eso no es amor, es un arranque, dice con su estilo directo. Sin embargo, hubo una ocasión en la que sí estuvo a punto de llegar al altar. El afortunado era un peruano, y al principio todo parecía de ensueño, cariño, planes y hasta la idea de formar una vida juntos. Tanto así que ella dejó su trabajo en Venezuela y se mudó a Perú para apostar por esa relación. Pero como en toda historia que parece demasiado bonita para ser verdad, a los 3 meses el hombre mostró un lado oscuro, una agresividad que hasta entonces había mantenido escondida. Y ahí fue cuando todo se vino abajo. María Conchita, decepcionada, recogió sus cosas y regresó a Venezuela a pedir su antiguo trabajo, con la cola entre las patas, como ella misma lo contó entre risas y resignación. Ahora bien, con toda esta vida vivida, y vaya que bien vivida, como diría Arjona, su colchón tiene más hoyos que la luna, y el amor, a pesar de todo, no ha terminado de tocar su puerta. O quizás sí la ha tocado, pero ha seguido de largo. Para algunos podría sonar triste, tantos nombres, tantos hombres, y al final terminar sola. Pero María Conchita no se rinde. Ella sigue buscando ese amor, como quien persigue una aguja en un pajar, anhelando encontrar a ese hombre que no juzgue su pasado, que sea capaz de decirle, no me importa lo que viviste antes de mí, lo que importa es que de aquí en adelante vivamos un futuro juntos. Claro, eso suena a guión de telenovela de Ernesto Alonso, ¿a poco no? Pero la realidad es otra. Como bien decía Arjona, si otros han sido tu escuela, yo seré tu graduación. El problema es que siempre existe esa mentalidad machista que sale con preguntas incómodas, ¿dónde aprendiste esto? ¿Quién fue el primero? Y ahí es donde un verdadero hombre demuestra su seguridad o queda exhibido. Porque también está el otro lado cruel, esa voz que podría salir de algún viejo conocido y soltar la puñalada, los que estuvimos con ella a los 20 años, ya agarraste los puros pellejos. Nombre, eso sí, estaría duro. Bueno, digo yo, porque yo la neta soy chapado a la antigua y no tan moderno. Pero ahora te pregunto a ti, mi gente bonita. ¿Ustedes creen que María Conchita Alonso todavía encontrará a ese hombre que la acepte sin mirar atrás, o su pasado será siempre la sombra que le cierre las puertas del amor? Y fíjense en esto, porque uno de los hombres que más ha hecho poesía sobre las mujeres con experiencia amorosa ha sido nada más y nada menos que Ricardo Arjona. Sus canciones como Tu reputación y muchas otras parecen gritar a los 4 vientos que a él no le importa el pasado de una mujer. Pero aquí viene el giro de novela. Alicia Machado, paisana de María Conchita, aseguró que fue amante de Arjona. Según ella, él mismo le prohibió hablar de esa relación, pero ya saben cómo es esto, la lengua tarde o temprano se suelta. Alicia contó que sí, que fue su amante mientras él estaba casado y que era él quien la buscaba, así que, en sus palabras, el culpable era él. Lo curioso es que, según dicen, Arjona se avergüenza de eso y lo ha negado rotundamente. Como quien dice, lo considera el peor error de su vida. Y aquí viene lo sabroso de la reflexión, si hasta Arjona se avergüenza de su pasado, entonces ¿qué puede pasar con un hombre común y corriente? Imagínate la escena, un tipo normal, que va con su esposa a una reunión y lo primero que piensa es en todos los que pudieron haber estado con ella antes. Nombre, claro, que es de pensarse. ¿Se puede vivir con eso? ¿O el fantasma del pasado termina destruyendo lo que apenas empieza? Porque, como bien dice el dicho, a lo hecho, pecho. Y si no tienes la fuerza para aguantarlo, mejor ni le busques, porque no hay peor relación que aquella que se construye sobre reproches. Y es justo por eso que resulta tan complicado para artistas como María Conchita Alonso encontrar el amor verdadero. Porque ella, sin filtros ni medias tintas, suelta en entrevistas declaraciones que a cualquiera le pondrían los pelos de punta. No es como mi tía Chuchis, que ya lleva como 50 maridos pero a todos les dijo que eran el primero. Y ahí está el detalle, porque como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero ahora imagínate que seas tú misma, con tu propia boca, la que salga a contar todas esas historias. Entonces ya no hay escapatoria, porque el pez por la boca muere. Y en el caso de María Conchita, esas confesiones que la hacen tan auténtica y tan diferente, son las mismas que terminan espantando a más de un pretendiente.
Y es que vean, amigos, la persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, como decía mi abuelo, mijo, tú niégate, aunque te tengan las pruebas en la cara. Di que no fuiste tú, di que fue tu hermano gemelo. Así como la señorita Laura, di que es inteligencia artificial, aunque en ese tiempo ni existía. Ya lo dijo también Joaquín Sabina, lo niego todo. Y así es como muchos se han salvado de quedar exhibidos. Pero aquí lo fuerte es que María Conchita Alonso no negó, ella misma salió a contarlo todo. Y quizás lo hizo porque, como dice mi tía Chuchis, ya no tiene esperanzas de conseguir un buen marido. Total, ¿qué más da? Y yo no sé, pero como dijo Cristo, no hay nadie bueno, todos somos malos, y con la vara que midas serás medido. Porque, seamos claros, esas cosas pasan hasta en las mejores familias. La diferencia es que María Conchita es famosa y lo cuenta en entrevistas, mientras otros lo esconden hasta que los cachan en un hotel con alguien que no es su pareja. Y ahí sí que la excusa es la de cajón, no es lo que parece. Ja 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 ja. Pero a ver, mis queridos suscriptores, ¿cuántos hombres habrá por ahí manteniendo hijos que les hicieron creer que eran suyos y viven felices en la mentira? Lo cruel sería que un día se hicieran pruebas de ADN y la verdad saliera a la luz. Por eso yo siempre digo, mejor no buscarle 5 patas al gato, porque el que busca, encuentra. Decía la mismísima María Félix, si quieres dejar a un hombre, investígalo. Y vaya que lo aplicó. Porque cuando estaba con el flaco de oro, Agustín Lara, se puso a averiguar y descubrió que él se andaba merendando a una muchacha que trabajaba con él en un cabaret. ¿Y qué hizo la doña? Pues simple, lo corrió con todas sus cosas a la calle. Después, ya con los años encima, confesó que se arrepentía, porque dijo, ¿para qué lo investigué? Y ahí está la lección, mi gente bonita. Si quieren seguir con pleitos, sigan revisando el celular de su pareja. Aunque no tenga nada malo, revísenlo, nomás por no perder la costumbre. Y ya que están con el celular en la mano, aprovechen y suscríbanse al canal, no sean gachos. Que aquí sí les traemos los chismes sabrosos sin filtro y con toda la intriga que les gusta. Y así, mis gerberines, entre pasiones desbordadas, romances prohibidos, pleitos públicos y confesiones sin filtro, María Conchita Alonso ha demostrado ser una mujer que vivió a su manera, sin miedo al que dirán y con un fuego que ni el paso de los años ha podido apagar. Podemos criticarla, podemos admirarla, pero lo que no podemos negar es que su vida es como sus canciones, intensa, polémica y profundamente real. Ahora la pregunta queda en el aire. ¿Creen ustedes que María Conchita todavía encontrará ese amor que no la juzgue por su pasado, o su propia sinceridad será siempre la piedra en su camino? Déjenme sus opiniones en los comentarios, que aquí nos encanta el chisme sabroso. Y ya saben, mis gerberines, si les gustó el video, regálenme un like, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque aquí seguimos destapando historias que otros prefieren callar.